diastólico, cuya cantidad de sangre se ha llenado de ventrículos por el llenado ventricular rápido, lento y la contracción auricular, era de 110-120 ml. Este volumen diastólico se considera en los dos ventrículos. En cambio, cuando yo hago de pericarga, eso que quede claro, es esto, habla de volumen de sangre que distiende al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Equivalente a este 110-120 ml. ¿Ya? Entonces, esa parte no hay que confundir. La poscarga, la resistencia que tiene el ventrículo izquierdo para hacer circular la sangre. ¿Ya? Eso es poscarga. Esta poscarga complejísimo depende del complejo de las grandes arterias, o sea, la intensidad de las grandes arterias y la resistencia que ofrecen las arteriolas. ¿Qué como sabemos? Estas arteriolas tienen fibras musculares lisas unipolares. Entonces, y esas fibras musculares lisas unipolares están manejadas por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué más? Igual mismo lo que es gasto cardíaco, ¿no? Que es la cantidad de sangre que saca el ventrículo izquierdo cada minuto. ¿Ya? También se llama volumen minuto. Entonces, ¿cómo calculo este gasto cardíaco? Calculo el gasto sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa en cada latido, que es de 72 ml, por la frecuencia cardíaca, que más o menos me da 4.900 ml, o sea, unos 5 litros. Si una persona normal va a expulsar entre 5 o 6 litros de sangre por minuto. Y esto está a expensas de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Ya? Muy diferente en los deportistas. Los grandes deportistas, el aumento del gasto cardíaco está a expensas del gasto sistólico. O sea, la contracción de las fibras musculares cardíacas van a expulsar mayor cantidad de sangre. Entonces luego vimos lo que es el volumen telediastólico, el volumen sistólico, ¿ya? De cuándo aumenta y cuándo disminuye. Ya vimos que el aumento del retorno venoso, ya sea con soluciones cristaloides y perfusiones sanguíneas, me van a aumentar el retorno venoso, o sea, la sangre venosa, hay mayor cantidad de líquido, la cual llega al ventrículo derecho, perdón, a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, circula por la arteria pulmonar, venas pulmonares, y nuevamente llega a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha. Entonces me está aumentando el gasto telediastólico. Lo mismo, si hay hemorragias, me van a disminuir el retorno venoso, por lo tanto disminuye el volumen telediastólico, el volumen telediastólico, y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. O sea, el volumen que se eyecta entre 5 a 6 litros en un minuto. Igual vimos que por factores respiratorios, ahí tenemos inspiración, expiración, inspiración. ¿Qué dijimos de la inspiración? La presión intrapulmonar aumenta o disminuye en la inspiración. Metemos aire, los pulmones se expanden. La presión es negativa, por si acaso, la presión intratorácica. Disminuye, por lo tanto las venas se van a expandir y lo que hace es aumentar el retorno venoso, por lo tanto se va a aumentar el gasto cardíaco. En cambio, en la expiración, como vemos, sube el diafragma, por lo tanto va a aumentar la presión intratorácica y esto comprime las grandes venas, por lo tanto el retorno venoso va a disminuir. Eso es la contracción auricular. Como sabemos, la aurícula se contrae y aporta el 25% de la sangre del llenado ventricular, y cualquier patología, enfermedad de esta aurícula, entonces, por ejemplo,
arritmias, como ser fibrilación auricular, auricular. Entonces va a afectar el llenado del ventrículo, por lo tanto, igualmente va a disminuir el volumen diastólico, disminuyendo el gasto cardíaco. Igualmente una pericarditis, como saben, el pericardio es una víscera que envuelve al corazón, y si se produce una pericarditis se vuelve a mejorar, por lo tanto no deja que se expanda el corazón y igualmente afectando el llenado de los ventrículos, disminuyendo el volumen diastólico, por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Ahora el volumen sistólico, igual, este volumen sistólico depende de la cantidad de sangre que le llegue, y este aporta oxígeno, nutrientes, vitamina, sobre todo la B1, la cual aumenta la condición fisiológica del miocardio, o sea, de las fibras musculares cardíacas. La congruencia de las grandes arterias, como la aorta, si esta aorta es rígida, por lo tanto se va a oponer a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo y por lo tanto va a afectar el volumen telesistólico. ¿Cuánto es el volumen telesistólico? 50, exacto. Resistencia igualmente de las arteriolas, como sabemos, las arteriolas tienen fibras musculares lisas a nivel de sus paredes, sobre todo unitarias, y si se afecta a estas fibras lisas unitarias, ¿ya? Entonces aumenta la resistencia que ofrecen las arteriolas, por lo tanto aumentaría la presión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo, afectando el volumen telesistólico, por lo tanto afecta el gasto cardíaco. ¿Qué me dice la ley de Frank Starling? Y gracias a los investigadores, dice que la energía mecánica liberada por la fibra muscular cardíaca al pasar a un estado de reposo, o sea, diástole, al estado de contracción, depende de la longitud de sus fibras. O sea, que el volumen de sangre que llega, ¿ya?, a los ventrículos durante el llenado, durante la diástole, primero hace que entre en estiramiento, ¿ya?, y luego se contrae, ¿ya?, o sea, de la sístole. Entonces, enlongan las fibras cardíacas y luego estas se van a contraer, o sea, de eso depende. ¿Ya? Entonces, igual vimos el control del gasto cardíaco, primeramente tenemos la dilatación y hipertrofia. Entonces, estas fibras musculares, cuando aumenta el volumen de sangre que los distiende y luego se contrae, cuando todavía tolera estos grandes volúmenes, entra en la dilatación tonogénica. Pero cuando sobrepasa, ¿ya?, a la fibra muscular cardíaca y ya no llega a contraerse, ya no se recupera, ya no se contrae con la misma fuerza, entra en la dilatación miogénica y luego en una hipertrofia. Por lo tanto, eso lo va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, como dijimos, el aumento de la resistencia arteriolar, o sea, la resistencia que ofrecen las arteriolas, ¿ya?, entonces me va a aumentar el volumen telesistólico. ¿Por qué? Porque la presión que hacen las arteriolas se opone a la salida de la sangre de los ventrículos. Por lo tanto, me va a aumentar el volumen telesistólico. Igualmente, el gasto cardíaco puede ser afectado por una taquicardia. Por ejemplo, dijimos que una frecuencia cardíaca de 160 no va a dejar que el ventrículo se llene con la cantidad de sangre y, por lo tanto, no va a expulsar la cantidad necesaria y no va a aportar con oxígeno y nutrientes a los demás tejidos. Es por eso que las personas, sobre todo que no están acostumbradas a ejercicios y tienen una frecuencia mayor a 160 latidos por minuto, pueden llegar a desmayarse.
Lo mismo pasa en una bradicardia, frecuencias cardíacas de 30 a 40 por minuto, igualmente me bajan el gasto cardíaco. ¿Ya? No hay el número de latidos suficientes para que la sangre lleve el oxígeno, los nutrientes, sobre todo, pues por eso que estas personas siempre están cansadas, tienen una disnea de esfuerzo. La disnea es, es cuando la persona no puede realizar algún tipo de actividad y tiene falta de aire, sobre todo así. Entonces, estas personas necesitan un marcapaso. Este marcapaso, el cual se conecta a nivel de los ventrículos, dependiendo de qué patología tenga, para que aumente el número de contracciones. Y como vimos también, existe la influencia de la frecuencia cardíaca, mediante la influencia nerviosa, por acción de hormonas y acción de drogas. ¿Ah? Sí, sí, ya están cansados, ¿no? Entonces, esto modifica la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hace la influencia nerviosa? Primero vamos a ver lo que es el simpático. Aquí tengo al sistema nervioso simpático, y el cual inerva al corazón, que es el sistema cardioacelerador. Entonces, este sistema cardioacelerador está formado por válvulas simpáticas que va de C7 a D1, ¿ya? O T1, porque dorsal 1, torácica 1, lo mismo, ¿ya? Entonces va de C7, C708, D1, ¿ya? Entonces esas van a formar el nervio estrellado, y yo al estimular el nervio estrellado puedo aumentar la frecuencia cardíaca. Y como sabemos, el sistema nervioso simpático tiene fibras presinápticas. Entonces estas fibras presinápticas que van al asta intermedio lateral, las cuales ascienden, van al hipotálamo, tálamo, corteza cerebral, vuelven a bajar y dan fibras postsinápticas. Estas van a formar estas fibras postsinápticas, van a dar lugar al sistema cardioacelerador, como dijimos, que va de C7 a D1 o T1, o sea, C7, C8 y T1, que me van a formar el nervio del ganglio estrellado. Ganglio estrellado. Entonces, ¿perdón? Forma ganglio estrellado. ¿Y de ahí sale un nervio cardioacelerador? No se llama nervio cardioacelerador. Sistema cardioacelerador. Sí, depende, ¿no? En el libro está como sistema cardioacelerador. Igual. Depende de qué autor leas. Depende si es anatomista, si es fisiólogo. Depende. Ellos tienen su terminología ya que pero nosotros al leer tenemos que analizar y saber que está hablando se refiere a lo mismo. Uno lo ve desde el punto fisiológico, otro desde el punto anatómico, otro desde el punto de vista fisiológico. Nosotros en Gaito, si ustedes leen, está con el sistema cardioacelerador. Entonces, como sabemos, el simpático, sus neuronas, sus axones, lo que van a secretar es la noradrenalina o adrenalina. Entonces, esta produce alteraciones de las propiedades fisiológicas del corazón. ¿Cuáles son sus propiedades? Automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractibilidad. Esas son las 4 propiedades del corazón. Y la noradrenalina afecta a estas 4. Automatismo. La noradrenalina, al secretarse, entonces, ¿qué hace? Tiene una propiedad. Este automatismo también se llama como actividad cronotrópica. Entonces, cronotrópico positivo. ¿Por qué? Porque estimula al nódulo sinosal, hay mayor cantidad de estímulos, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso, crono significa tiempo, ¿no? O sea, aumenta el número de estímulos y por lo tanto va a aumentar el número, la frecuencia cardíaca del corazón. ¿Por qué? Estimula el nódulo sinusal. Conductibilidad, igual tiene
una actividad dromotrópica positiva. ¿Por qué? Porque hace llegar los estímulos del nodo sinusal al ventrículo más rápidamente. Ajá. Por eso es dromotrópica positiva. Excitabilidad igual tiene una actividad balneotrópica positiva. ¿Qué significa balno? O sea, significa umbral, o sea, cambia el potencial de umbral para que haya mayor excitabilidad de la fibra muscular cardíaca. Eso quiere decir. Y por último, contractibilidad, o sea, tiene una actividad inotrópica positiva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inotropismo? Que aumenta la fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca, hace que la fibra muscular cardíaca se contraiga con más fuerza. Por lo tanto, yo voy a decir que la noradrenalina tiene una actividad cronotrópica positiva, una actividad dromotrópica positiva, una actividad balneotrópica positiva y una actividad inotrópica positiva. ¿Ya? ¿Por qué cronotrópica? Porque aumenta el número de estímulos y hace que aumente la frecuencia cardíaca a nivel de nodo sinusal. ¿Cómo haría esto? ¿Cómo tendría que hacer la noradrenalina o la adrenalina para que se aumente el número de estímulos? Para que se cree un potencial de acción y se produzca despolarización. ¿En qué canales tendría que actuar? Es potencial de acción. Si ustedes entienden potencial de acción, no va a haber problema nunca. ¿Pero? La despolarización depende de los canales de sodio al inicio, ¿no? ¿No es? No te confundes con la meseta. Con la meseta. Calcio, fibra muscular lisa. ¿Ya? Esa parte. Entonces, ¿qué hace? Hace que los canales del sodio sean más permeables, o sea, abren los canales para que ingrese sodio y se despolarice el nódulo sinusal, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por eso es cronotrópica positiva. Dromotrópica, pues el dromo hace que los estímulos viajen más rápido del nódulo sinusal al ventrículo. Balno modifica el umbral. Balno significa umbral, o sea, modifica el potencial de umbral, por lo tanto hay mayor excitabilidad. ¿Cuánto era el potencial de umbral? De ventrículo, por ejemplo, de ventrículos menos 65, menos 60. ¿Sí, no? Entonces modifica ese potencial de umbral. ¿Ya? Para que se abran más rápido los canales de sodio. Y inotrópica, como dijimos, aumenta la fuerza de contracción, que las fibras musculares cardíacas se contraigan más rápido. Entonces, sabiendo todo esto, es por eso que nosotros aplicamos adrenalina a un paciente, por ejemplo, que está en shock. ¿Por qué? Porque sé que me va a aumentar la frecuencia cardíaca, sé que los estímulos van a viajar más rápidamente de las aurículas a los ventrículos, me va a disminuir el potencial de umbral, o me va a modificar el potencial de umbral. No dice disminuir, dice modifica, pero no, exactamente no dice. Seguramente que los libros de cardiología sí lo tienen estudiado. Y por último, aumenta la fuerza de contracción. Y al aumentar la fuerza de contracción, me va a aumentar la presión. ¿Bien? Es por eso que todas las propiedades que tiene la noradrenalina con el corazón. Ahora, receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos. Tenemos receptores beta y tenemos receptores alfa. Lo que me interesa aquí son los receptores beta, específicamente los receptores beta 1. Estos receptores beta 1 se encuentran a nivel del corazón y son los que me van a dar el cronotropismo positivo y inotropismo positivo. ¿Qué quiere decir cronotropismo positivo? Ya. Va a aumentar el número de estímulos, por lo tanto me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Inotropismo aumenta la fuerza de contracción de las fibras musculares cardíacas. Y bueno, estos son los receptores que a mí me interesan, los beta 1. Porque verán, los beta 2
estos se encuentran a nivel de los bronquios, por ejemplo. ¿Qué va a producir? Broncodilatación. Por ejemplo, un paciente que está en shock alérgico, ¿ya? Tiene una alergia por la cual el paciente no puede respirar, no puede meter aire. ¿Qué tengo que colocarle? Adrenalina. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a producir broncodilatación. Y bueno, así, ahorita me interesan los beta 1. Pero aparte de cronotropismo positivo y notropismo positivo, vagotropismo positivo, ¿qué más es? ¿Ah? ¿Cuál es el otro primero? Y decimos cronotropismo positivo y notropismo, vagotropismo y dropismo positivo. Esas son las 4 propiedades que modifica gracias a los receptores beta 1 que se encuentran a nivel del corazón. Como dije, el ganglio estrellado que es está formado por las raíces simpáticas de C7, C8 y T1. Entonces, si yo estimulo el ganglio estrellado, ¿qué voy a hacer? ¿Disminuir o aumentar la frecuencia cardíaca? Aumentar la frecuencia cardíaca. Y como es un ganglio simpático, ¿qué neurotransmisor produce? Noradrenalina. Igualmente lo tengo aquí. Entonces, este es el ganglio estrellado. ¿Quién produce adrenalina? Parasimpático. Parasimpático produce acetilcolina. Noradrenalina y adrenalina es simpático, pero adrenalina ¿quién produce aparte? ¿Ah? ¿Quién produce adrenalina? Eso han visto el año pasado en ISTO. Si usted, por ejemplo, en las personas que sufren hipertensión arterial, hay que descartar un tipo de tumor, el cual sería el que produce hipertensión arterial, no se puede controlar. ¿Qué órgano sería este que produce adrenalina específicamente? ¿Perdón? Las glándulas suprarrenales. Entonces yo tendría que descartar un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, el cual me está hipersecretando adrenalina, específicamente a nivel de la médula. Entonces, la frecuencia cardíaca, como podemos conseguir una frecuencia cardíaca normal, entre 70 y 75, o sea, lo normal 60 a 100, ya la frecuencia cardíaca es 120, ya la frecuencia cardíaca está aumentada, por lo tanto me aumenta el gasto cardíaco. Aquí el gasto cardíaco va a estar dentro de lo normal, o sea, 5 seguidos, que es lo que elimina, o sea, lo que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. En cambio, la frecuencia cardíaca aumentada, mayor a 100, taquicardia, el gasto cardíaco va a aumentar mucho más, 8 o 9 litros. En cambio, frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco está aumentado o disminuido. En 160, una frecuencia de 160. ¿Ah? Disminuye, ¿por qué? Vean. Se contrae tan rápidamente que no deja que el ventrículo se llene de sangre. El volumen telediastólico estaría disminuido. Como saben, el llenado ventricular depende del llenado ventricular rápido, lento y de la contracción auricular. Y si la frecuencia está tan rápida, no deja que se llene. Y esto afecta el llenado y por lo tanto el gasto cardíaco va a estar disminuido. Ahora, una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, ¿el gasto cardíaco estará aumentado o disminuido? ¿Por qué? Deja que se llene por completo, Se llena. pero Pero la frecuencia cardíaca está disminuida, por lo tanto, eso afecta el gasto cardíaco. No va a haber el número de contracciones en un minuto suficientes para que se expulse la cantidad suficiente de sangre para que éste lleve el oxígeno y los nutrientes que los tejidos necesitan. Sobre todo esto se da en la enfermedad de Chagas, que antes era endémica aquí en Tarija, sobre todo Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz.
Entonces, la enfermedad de Chagas, ¿quién la produce? ¿Quién lleva esto? El parásito. Trypanosoma. Ajá. Entonces, este va a afectar al tejido, específicamente al nodo sinusal, y produce esto, una frecuencia cardíaca de 40. Ahora, regulación de frecuencia cardíaca por el sistema nervioso parasimpático. Como sabemos, el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Pero aquí tengo que diferenciar que la inervación del parasimpático en el corazón es doble. Tengo el nervio vago derecho, el cual, como vemos aquí, el derecho va a inervar el nódulo sinusal. En cambio, el nervio vago izquierdo va a inervar al nódulo auriculoventricular. ¿Ya? Entonces, y bueno, lo que les dije hace rato, ¿no? Esta es la cadena simpática, la cual va a inervar al corazón. Entonces, ¿qué hace la estimulación parasimpática? Dice que la acetilcolina actúa sobre el nódulo sinusal produciendo bradicardia. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina a nivel del corazón? Si yo veo un potencial de acción a nivel del nódulo sinusal, esto sería lo que está causando a nivel del nódulo sinusal su potencial de acción. Como vemos aquí, esta línea es más inclinada, más echada. ¿Por qué? Porque la acetilcolina hace que bloquea los canales de sodio, por lo tanto no deja que la célula se despolarice, ¿ya? Por lo tanto esto hace que le baje la frecuencia cardíaca. Podríamos decir que bloquea los canales de sodio, que sean menos permeables al sodio. Por lo tanto, miren, la línea está más inclinada, más echada. En cambio, esta línea, que está más verticalizada, podría decir, aquí está actuando el simpático. ¿Por qué? Porque hace que se despolarice. ¿Qué hace la noradrenalina con los canales de sodio? Los permeabiliza para que se despolarice más veces, aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ya? En cambio, esta es a nivel, o sea, hace que los canales de sodio sean menos permeables, por lo tanto me va a bajar la frecuencia cardíaca, produce una bradicardia. Y el nervio vago izquierdo me va a producir un bloqueo auriculoventricular a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces hace todavía que el impulso nervioso se retrase aún más, porque cuando llega al nódulo sinusal y quiere pasar al tabique interventricular, ya vamos a verlo después, hay un retraso, se produce un retraso de la conducción y la acetilcolina hace que todavía el retraso sea mayor. ¿Ya? Por eso dice un bloqueo auriculoventricular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar. No se los dio. ¿Qué? Pues no tiene nada ya. Pero no crean, no sirve. Tuve las palabras. Eres las imágenes. Pero el libro tiene menos imágenes. Pero esas se pone el fotógrafo. Pero todo lo que digo es del libro. Yo veo los ustedes en eso y me acuerdo que ustedes me ponen fotógrafo. El libro. ¿Alguien tiene el libro donde se puede copiar las imágenes? El libro no tiene tantas imágenes. Es verdad. Sí, No tenemos tiene, solo libros. pero tiene imágenes muy buenas. Sí, pero no tiene muchas. Yo el libro lo tengo en PDF, no lo puedo copiar. Es como. O sea que he hecho otra vez en Canva, ahí se puede. Pero para trabajar con Canva tienes que tener buena conexión a internet. Te falla la conexión, ya se acabó la clase. Y si yo no veo la imagen, no me acuerdo, pero se me van cosas. Y nosotros tampoco. Es como que en el libro hay una imagen de todo. Ajá, de te todo- explica todo el de texto. lo que potencial de acción.
no sé, me explico, los nódulos como que lo juntas. Ajá. Pero cuando uno quiere hacerlo por separado, usted solo tiene que hacerlo por separado. Entonces, se equivoca. Ya, nunca la vas a hablar. Entonces, regulación de la frecuencia por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, miren, sistema nervioso parasimpático va a ser un sistema cardiomoderador. Rivas, ¿por qué cardiomoderador? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Y qué hace la acetilcolina? Y no, si bloquea todo va a permeabilizar. Ya. ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Entonces, cardiomoderador. Entonces, lo contrario, sistema nervioso simpático, entonces es cardioacelerador. ¿Ya? ¿Ah? Ajá. Es por eso que estos dos sistemas tienen que estar siempre actuando juntos. Uno acelera, el otro disminuye. ¿Ya? Entonces, si yo también hago una estimulación a nivel del nervio estrellado, igualmente yo voy a provocar que se aumente la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el nervio estrellado representa al sistema simpático del corazón. Y miren, aquí tengo atropina, que yo siempre tengo cargada. Ahorita tengo jeringas cargadas de atropina. ¿Por qué? ¿Qué hace la atropina? ¿Y cómo estimula el nervio estrellado? ¿Cómo llega hasta el nervio estrellado? No, imposible. La atropina, ¿ah? Es un anticolinérgico. Colinérgico. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la acetilcolina. ¿Y qué hace cuando inhibe la acetilcolina? Por ejemplo, nosotros cuando estamos en cirugías se producen reflejos, los cuales me van a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la frecuencia cardíaca, por ahí está en 70, el paciente está dormido, pero no está en buen plan anestésico. Yo estimulo, por ejemplo, estimulo la faringe, la orofaringe, esto va a hacer que me baje la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estoy estimulando al parasimpático, al nervio vago. Entonces la frecuencia cardíaca me va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque se produce más acetilcolina. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bloquear a la acetilcolina. ¿Y cómo lo hago? Con la atropina. La atropina me va a bloquear a la acetilcolina. Entonces, al bloquear la acetilcolina, dejo que el sistema simpático actúe, por lo tanto, se va a permeabilizar los canales de sodio y esto hace que me aumente la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la atropina me va a producir bradicardia o taquicardia, y todo lo que he explicado. Taquicardia. ¿Qué es el Nicole? ¿Taquicardia o bradicardia? ¿No? Taquicardia. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando al sistema parasimpático. Estoy bloqueando a la acetilcolina. ¿Para qué que hay estudiantes en el hospital que no pueden responder esto? No saben cómo actúa la atropina. ¿Qué olvidas? Si no repasas. Ahora, el nervio vago produce alteraciones en las propiedades del corazón. Automatismo. ¿Tendrá función cronotrópica positiva o cronotrópica negativa? En las propiedades del corazón. ¿Qué era el cronotropismo? Aumenta el número de estímulos del nódulo sinusal, aumenta los estímulos. En cambio, entonces la acetilcolina
por el nervio vago, me va a bajar el número de estímulos. O sea, es cronotrópica negativa. Conductibilidad, ¿qué era? El dromotrópica. ¿Es dromotrópica positiva o negativa? Uriah, ¿qué dices? ¿Qué era el dromotropismo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice Uriah? ¿Dromotropismo positivo o negativo tendrá el vago, la acetilcolina? Negativo. Ya, ¿está bien? ¿Por qué negativo? ¿Qué hemos dicho que era el dromotropismo? No aceleraba las frecuencias cardíacas. El que acelera la frecuencia cardíaca es cronotrópica. ¿El dromotropismo qué era? La velocidad con la ¿Qué? ¿Los qué? ¿De dónde a dónde? Es entonces la velocidad porque vienen los estímulos desde el nodo sinusal a los ventrículos, si quieres de las aurículas a los ventrículos. Entonces disminuye la conductividad, hace que haya un mayor retraso de estos estímulos. Por lo tanto es dromotrópica positiva. Vagonotrópica. ¿Perdón? ¿Vagonotrópica? Negativa. Negativa. Ahora, vagonotrópica. ¿Sería positiva o negativa? ¿Qué era el vagnotropismo? ¿Perdón? Hay mayor excitabilidad. ¿Cómo, pero? ¿Cómo lo haría? Umbral. Modifica el potencial, pero aquí no está nada demostrado. Según el libro de Guyton, no se ha demostrado que sea vagonotrópica negativa. O sea, no se sabe si modifica el potencial neutral. Se podría decir. Ahora, lo último, inotropismo, positivo o negativo. Negativo. Disminuye la fuerza de contracción. Aumento. No actúa sobre las fibras musculares cardíacas. Por lo tanto, no actúa sobre la contractibilidad. No produce inotropismo, ni positivo ni negativo. Se sigue estudiando todavía. Entonces, vamos a ver que existe una regulación de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso parasimpático. Por eso hay reflejos cardiomoderadores. Uno, esto es el reflejo de Goltz. Bueno, este reflejo de Goltz está dado por el plexo solar, como vemos, se encuentra aquí en mi abdomen superior a nivel, ¿qué sería aquí? ¿Epigastria? ¿Sí, no? Sí, Entonces, aquí se encontraría el plexo solar, ¿ya? Este plexo solar, ¿ya? El cual, al ser estimulado, ¿qué produciría? ¿Cómo actuaría a nivel del corazón? ¿Alguna vez los chicos reciben un pelotazo? Ahí, cuando fútbol, básquet, no sé. Se te va la... ¿Qué pasa con esa persona? Se desvanece. ¿Por qué? Porque me va a producir bradicardia. Estoy estimulando al sistema parasimpático. Entonces, esta persona, al ser estimular el plexo solar, entonces estoy estimulando al nervio vago, el cual, como saben, inerva al corazón. ¿El vago derecho dónde inervaba? ¿Coro? A la pared de los ventrículos. No. ¿Dónde inerva el vago derecho? No, es un solo. Saldaña. Al nódulo sinusal. Por lo tanto,
hay mayor liberación de acetilcolina, y lo cual me va a producir bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y estas personas pueden llegar a perder el sentido por la estimulación del plexo solar. O más fácil, los boxeadores. Si hay un buen puñetazo aquí, la persona puede perder sentido, puede caer noqueada. ¿Por qué? Porque estimula al sistema cardiomoderador que está formado por el nervio vago. Así que en una pelea, solo un buen puñetazo puedes ganar dándole aquí. ¿Ah? Otro reflejo de H. Si usted produce una compresión constante sobre los glóbulos oculares, igualmente me está estimulando al sistema parasimpático. Y este sistema parasimpático, como vemos aquí, está conectado con igualmente el nódulo sinusal. Entonces, usted presiona los globos oculares de la persona, ese estímulo viaja hasta el bulbo y esto se conecta por el nervio vago hasta el corazón. Entonces está estimulando al sistema cardiomoderador, lo cual me va a producir bradicardia. Y la persona puede igualmente desvanecerse, desmayarse. Igual has visto las peleas, igual van a los ojos, ¿no? Comienzan a presionar los globos oculares. Esa es la causa. Que la persona pierda el sentido. ¿Por qué? Por el reflejo de ácido. Otro reflejo de la mucosa pituitaria. Como sabemos, la pituitaria se encuentra a nivel del cornete superior. Entonces, Saldaña, ¿qué pasaría si yo estimulo a la pituitaria, al nervio olfatorio en sí? Por olores fuertes. El año pasado han ido al teatro. ¿Qué pasa? ¿Se desmayaron? ¿Por qué ha sido eso? Hay personas que son vagotónicas, que el nervio vago, sus estímulos sobrepasan al nervio simpático. Entonces esta persona huele el formol y se desmaya. ¿Por qué sería, Natalia? ¿Qué pasaría? Se está estimulando a la mucosa pituitaria. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué dice Gladys? ¿Qué opinas? La mucosa pituitaria está conectado al sistema cardiomoderador. ¿Por qué se ha desmayado esa compañera? Se está estimulando igualmente al parasimpático. Y si hay estimulación del parasimpático, este va a hacer que baje la frecuencia cardíaca. Es por eso que la persona se ha desmayado, ha bajado la frecuencia cardíaca. Y como ustedes saben, al bajar la frecuencia cardíaca, disminuye el número de contracciones, disminuye la salida de sangre del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco, por lo tanto llega menos oxígeno al cerebro y la persona va a perder el sentido, se desmaya. Esta es la causa. Ahora, si esta persona en vagotónica se desmaya de todo, hay personas que lo primero que hacen, agarran y le ponen alcohol en la nariz. ¿Estaría bien? Puede estimular más a la mucosa pituitaria poniendo alcohol. No se tendría que hacer eso. O perfumes, no sé, no le veo sentido, digo. No sé. Los alcohol puede ser que despierten con alcohol, pero no creo. No, si. Primero que tienes que retirar el estímulo que le está produciendo esa radical. Hay personas que le tiran aire así con abanicos. Pero si no respiras correctamente, si la vía aérea está bloqueada, no te sirve de nada. Otro, receptores de las vías aéreas superiores, ¿ya? Entonces, a nivel de la nasofaringe, la hipofaringe, existen receptores
del sistema parasimpático. Por ejemplo, aquí tengo una persona, ¿ya?, que se le ha introducido un tubo nasotraqueal. Por ejemplo, en las cirugías de nariz, no. En las cirugías del maxilar inferior, fracturas del maxilar inferior, yo tengo que intubar al paciente por la nariz y hago llegar el tubo hasta la tráquea. ¿Para qué? Para asegurar la vía aérea y conectarlo a una máquina y la máquina lo va a respirar. Pero si yo no hago una inducción anestésica correcta con la cantidad de anestésicos para la profundización de la anestesia, estos receptores del parasimpático se estimulan. Por lo tanto, voy a estimular al sistema cardiomoderador. ¿Y qué va a pasar? Bradicardia al colocar el tubo. Entonces, coloco el tubo, siempre estoy monitorizando al paciente. Y si comienza a bajar la frecuencia cardíaca, 50, 40, ¿qué tendría que hacer? ¿Sacar el tubo? No, ¿qué hago? ¿Ah? No, lo anestesio más y hace para. ¿Qué tendría que hacer? ¿Ah? No adrenalina, hasta que no, porque atropina. ¿Por qué? Porque lo que está produciendo la bradicardia es la acetilcolina, porque estoy estimulando al vago, al sistema cardiomoderador. Entonces, yo siempre tengo mi atropina a mano. Tengo. ¿Verdad? ¿Y si hacemos la prueba de nariz? No. Va a ser taquicardia, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Quién se ofrece? Tendrías que tener monitor para que vean ustedes cómo aumenta la frecuencia cardíaca. Pongámoslo a prueba. Sería una práctica. Regulación de la frecuencia cardíaca, receptores del mesointestino y epiclo. Contemos, ahí tengo el epiclo, tengo el meso. ¿Qué pasa aquí? Sobre todo en pacientes que están bajo anestesia y el cirujano está operando abdomen. Si el cirujano no tiene cuidado y me estimula el meso o el epiclo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el cirujano no es delicado y estimula, me puede estimula al sistema cardiomoderador, por lo tanto, me puede producir una bradicardia. Claro. Entonces, hay que tener es por eso que cuando nosotros estamos dando anestesia siempre estamos atentos al monitor, y cuando se produce una disminución de la frecuencia cardíaca puedo saber que el cirujano está estimulando ya sea al meso o al epiclo, por lo cual me está produciendo bradicardia. Variaciones fisiológicas del gasto cardíaco. Las emociones intensas. Cuando estás sometidos a emociones intensas que te producen estrés, ¿qué sistema sería el que está siendo estimulado? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. Cuando hay estrés se secreta adrenalina. Entonces, durante las emociones intensas, habría un aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ¿aumentaría o disminuye el gasto cardíaco? Claro, pero en general difícil, puede llegar a 160. Pero en sí, las emociones intensas aumentarían el gasto cardíaco en un inicio, podría ser. El ejercicio físico aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto, me aumentaría el gasto cardíaco. Al menos que sean deportistas de élite. Los deportistas profesionales, el aumento del gasto cardíaco está dado por el gasto sistólico. ¿Por qué? Porque su ventrículo se contrae con mucho más fuerza y eyecta más sangre del ventrículo izquierdo. Por eso que el volumen telesistólico de estos, o volumen residual, está disminuido. Generalmente nosotros, las personas normales, tenemos un volumen telesistólico residual de 50. Los deportistas dicen que lo tienen entre 5 y 10. ¿Por qué? Porque la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo es mucho mayor. Y generalmente ellos no hacen taquicardia. Ellos más o menos manejan frecuencias entre 50 a 60 latidos por minuto. Y cuando hacen ejercicios
extenuantes, su frecuencia está entre 80, 100, 80, 90. En cambio, nosotros estaríamos en 150, 160, fácil, ¿no? Para ellos no, porque están acostumbrados al ejercicio. La digestión. Ahora sí, ahí quiero preguntar, porque Pico dijo que el ingreso y el egreso y se estimulan radicales. ¿Esto sería disminución o no? ¿Perdón? La digestión. ¿Sería disminución o no? Es muy diferente del meso, no estoy estimulando el meso. Cuando hablo de digestión es cuando se está produciendo la digestión de los alimentos. Entonces, los intestinos, sobre todo el intestino delgado, y es por eso cuando se está produciendo el proceso de digestión, necesita mayor cantidad de sangre para que se produzca este proceso de la ingestión. Por lo tanto, tendría que aumentar o disminuir el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco porque tiene que mandar mayor cantidad de sangre a nivel de los intestinos. ¿Para qué? Para que se produzca la digestión. Es por eso que las personas que son exageradas para comer se produce sueño. ¿Por qué sería? Mayor gasto de energía. Porque la mayor cantidad de sangre va hacia los intestinos y disminuiría el gasto que va hacia el cerebro. Por eso las personas siempre se van a dormir después de que comen, ¿no? Que comen abundantemente. Por eso, cuando uno está trabajando, tiene que ser muy moderado para comer lo necesario. ¿Por qué? Porque sabe que la mayor cantidad de sangre se va a ir a nivel de los intestinos. El sueño. ¿Qué produce el sueño? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? Disminuye la frecuencia cardíaca porque entramos en un estado de reposo. Por lo tanto, el gasto cardíaco aumenta, disminuye. Disminuye. Posición. ¿Cómo es la posición de cúbito dorsal? Estás recostada de espaldas, ¿ya? O de cúbito supino si quieres. Entonces, cuando estamos de cúbito dorsal, existe, hasta recostado, mayor llegada de sangre y mayor retorno venoso hacia el corazón. ¿Esto qué causaría? ¿Gasto cardíaco aumentado o disminuido? Si hay mayor retorno venoso, Disminuido. aumenta el gasto cardíaco, porque hay mayor llegada de sangre. Es por eso que las personas que sufren de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ellos necesitan varias almohadas, duermen casi sentados. ¿Por qué? Porque al tener un mayor retorno venoso hay mayor cantidad de sangre y eso les dificulta, ¿ya? Entonces, en cambio de pie existe mayor o menor retorno venoso. Menor porque la sangre venosa tiene que vencer la gravedad, sobre todo de la vena cava inferior. Por lo tanto, el retorno venoso estaría disminuido, por lo tanto el llenado ventricular sería menor, se podría decir, y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Ahora, existen personas, digamos, que están recostadas mucho tiempo y se paran de golpe y se marean. ¿Por qué sería eso? Es por eso, por ejemplo, las personas que están operadas y están 2 días en cama, se les pide que se tienen que sentar por lo menos 10 minutos. Porque si se para de golpe se va a desmayar. ¿Qué hora es? ¿Dura? ¿Un talento? Eso más. No, ya no fórmula. No, eso Para el martes. Sí, para ir, así vamos a repasar lo que Ya, entonces, quedaremos aquí. Por favor, mañana a las 7 nos vemos con las personas que tienen que dar su recuperatorio. Los demás también.